El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. En sintonía de este culto a través de la radio, nuestra radio, Radio Savage. Y de la misma manera hay varias, uno no sabe en este asunto del internet, uno no sabe cuánta gente está comunicada a una señal, conectada a una señal en el país, fuera del país, no sé en qué parte del mundo. Y yo quisiera que les diéramos la bienvenida a todas esas personas que no están aquí, pero van a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Con ese sentido, les pido que tomen su asiento y se dispongan a recibir la palabra del Señor. Amén, amén. Hay aspectos que, como yo lo digo, tengo necesidad, porque en nuestra audiencia presente y ausente físicamente hay personas que no han oído la predicación anterior, y yo tengo, ¿qué digo? Me agrada hacerlo, el hábito de predicar en serie, es decir, cojo un tema general y sobre ese tema profundizo el conocimiento hasta compartir varias predicaciones en ese mismo tema. Hoy continuamos con la serie de predicaciones sobre nuestra visión y misión. Una serie de predicaciones sobre esa declaración que está ahí al frente de ustedes. Como lo dije en la predicación anterior, estamos haciendo una revisión o una evaluación, no del contenido, porque si ustedes están leyendo el contenido de nuestra visión y misión, ese contenido está fundamentado en la palabra de Dios y por lo tanto no se le pueden hacer cambios. Pero lo que estamos haciendo o al revisar o estamos revisando y evaluando el por qué, escúcheme bien esta parte, quiero hacerlo, lo estoy diciendo con honestidad, el por qué no está, esa visión y misión no está produciendo los resultados que debería producir. Esa visión debería producir resultados novedosos, y yo lo digo en broma, pudiera llegar a ser verdad, que no deberíamos ocupar el transporte público para venir al culto. No, deberíamos poder viajar de cualquier otra manera. Las cosas del Espíritu llegan hasta eso. ¿Cuántos han leído el pasaje de Felipe? Después de que se va y se encuentra con el eunuco, y el eunuco sigue su camino y él se queda en la calle. ¿Saben lo que pasó? ¿Cuántos saben qué pasó? Increíble. ¿Saben lo que pasó? Que el Espíritu Santo tomó a Felipe en cuerpo y alma, como decimos, y lo levantó y lo fue a dejar a otra ciudad donde debería predicar. Esta visión de conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica podía producir en el creyente resultados maravillosos más allá de lo imaginable, porque para el Señor no hay cosa imposible. Seguramente es culpa nuestra que esa visión y misión no esté produciendo los resultados esperados. Es culpa nuestra, porque los principios bíblicos son sabios, inviolables y no son negociables. No son negociables. En un culto de esta semana recién pasada, les presenté en ese culto, yo ocupo aparte un tiempito corto para presentarle a los asistentes lo que yo llamo imágenes de texto. Veo en internet una imagen de texto que tiene un mensaje importante y lo pego y lo traigo, y esta semana les presenté un texto siguiente, o el texto siguiente. Dice: el Señor Jehová, así decía el texto completo, yo creo que algunos lo vieron por internet. El Señor Jehová
mató a 2 directores de música según Levíticos 10. ¿Cuántos saben eso? Mató a 2 directores de música según Levíticos 10. Usted puede ir a Levíticos y va a ver eso. ¿Y por qué? Porque ofrecieron un tipo de alabanza que Dios no había pedido. Ofrecieron un tipo de alabanza que Dios no había pedido. No tenemos, decía el mensaje, no tenemos ningún derecho de acercarnos a Dios de acuerdo a nuestras ideas y opiniones personales. Uno dice, yo así lo voy a hacer y a mí me gusta así. No tenemos ningún derecho de presentarnos a Dios de acuerdo a como nosotros queremos o pensamos. No, tenemos que acercarnos a Dios como Él lo ha establecido en su bendita palabra. ¿Para cuánto queda claro el mensaje? Tenemos que presentarnos como está dicho en la palabra. Y lamentablemente nosotros no estamos teniendo la actitud adecuada y por eso no estamos recibiendo los resultados esperados como están establecidos en la palabra de Dios. Déjenme poner agua porque no sé si solo yo siento mucha calor hoy y de todas maneras mi garganta está cansada. Ayer predicamos allá o prediqué en Texis-Tepeque y lo hice en manera muy emocional. Lo más seguro es que eso no está pasando, nos está pasando a nosotros. A Dios gracias, yo creo que todavía estamos vivos y el Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros. Pero lo más seguro es que eso es lo que nos está pasando. Hemos estado ofreciendo nuestro servicio a Dios, pero como a nosotros nos gusta. Hoy tengo tiempo, voy. Hoy no tengo tiempo porque tuve turno, no voy. Y las cosas no son así. Las cosas no deben no son agradables para Dios así. En las 2 últimas predicaciones afirmé que los asuntos espirituales son de fe. En las últimas predicaciones afirmé que los asuntos espirituales son de fe. Por supuesto que estamos hablando, y aquí es donde entran mis complicaciones, por supuesto que estamos hablando de la fe renovada por el Espíritu y por la palabra. No estamos hablando de cualquier fe, sino estamos hablando de la fe renovada por el Espíritu y por la palabra. Esa es la fe que cree en Dios, que le cree a Dios y por eso da por hecho, la persona que tiene este tipo de fe, da por hecho de que para Dios no hay nada imposible. Esa fe es poderosa. Fue así que en la predicación última, acabo de hacer alusión a las 2, pero hoy hago alusión a la última predicación, vimos ejemplos de lo que Dios puede hacer cuando hay fe y obediencia, esa fe renovada y hay obediencia. Vimos, por ejemplo, bíblicos como el mar se abrió, ¿recuerdan? El mar rojo se abrió. Y hay un momento en el que el Señor, Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas? ¿Por qué oras? Este no es tiempo de orar. Golpea el agua, abre el mar. Y Moisés lo hizo, por supuesto que quien lo hizo, ¿quién fue? Fue Dios. Pero los humanos tenemos que actuar en esa fe. Los ejemplos que vimos, y de aquí va empezando la predicación de hoy, los ejemplos que vimos se pueden decir que fueron para realizar milagros exteriores, milagros por fuera. Tienen su importancia, por supuesto. Pero el proceso para recibir milagros interiores, que a mi manera de pensar son los mejores, el proceso es el mismo. Los mismos pasos que Moisés dio y que el Señor Jehová pidió para realizar los milagros en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es el mismo proceso, son los mismos requisitos, son las mismas condiciones para ver milagros interiores, que a mi manera de decirlo, dije hace un momento, esos interiores son mucho mejor. Hay un pasaje de la Biblia, dice, de que si yo hiciera grandes prodigios y yo hiciera esto y lo otro,
prodigios exteriores, pero adentro, aquí adentro, no están habiendo los resultados esperados, los cambios esperados, los milagros esperados. De nada me sirve todo lo que yo pueda hacer por fuera. Una persona puede andar sanando enfermos y puede andar profetizando y si adentro no se están realizando los milagros necesarios, esa persona va para el infierno. Esa persona se irá a condenación. Y esa, por cierto, es mi preocupación con la iglesia y cuando predico. Debemos de tener el cuidado, la sabiduría de entender que lo que el Espíritu Santo quiere hacer y puede hacer dentro de nosotros es más importante que lo que Él puede hacer a través de nosotros. Lo primero es que pase aquí adentro lo que debe de pasar. ¿Para cuántos estoy siendo un poco claro? ¿Sí? ¿Estoy siendo un poco claro? Hemos dicho que nuestra visión y misión tiene 3 componentes. Estoy queriendo aclarar para llegar al punto. Hemos dicho que nuestra visión y misión tiene 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Una vez más, los hallé, parece un poco desprevenidos. ¿Cuáles son? Conocimiento, vivencia y divulgación. El segundo de esos 3 componentes es vivencia. Y cuando yo he preguntado a la iglesia, ¿por qué no estamos viviendo lo que deberíamos vivir? O he preguntado de otra manera, de esos 3 componentes, ¿cuál es el más difícil? ¿Cuál es el más complicado? ¿Qué me han dicho la mayoría? Que la vivencia. Pareciera que lo más complicado es la vivencia y no es verdad. Porque la vivencia solo debe de ser resultado de lo que yo sé. Debe de ser resultado de mis convicciones. Y por supuesto que cuando tengo conocimiento sólido en la palabra y tengo vivencia, lo tercero cae por hecho. Cae por su peso. El hablarle a otra persona, eso, divulgar lo que yo entiendo, eso es fácil de llegar. ¿Qué hacer o cómo hacer para que lo que sabemos del Espíritu se vuelva realidad en nuestro interior? Pregunto. ¿Qué hacer o cómo hacer para que lo que sabemos del Espíritu se vuelva realidad en nuestro interior? Ese es el problema y ese es el enfoque de la predicación de hoy. El tema de la predicación de hoy es principios bíblicos para recibir milagros interiores. ¿Está delante de ustedes? ¿Lo repetimos? Principios bíblicos para recibir milagros interiores. Una vez más. Principios bíblicos para recibir milagros interiores. Yo no sé qué pasa. Ayer en Texas tuve el mismo problema que cuando le pido a las personas que están sentadas, si había una buena asistencia, que repitieran mi tema. Eso lo hago a donde quiera que voy, porque el tema para mí representa el centro de la predicación, y les pido que repitan, y voy y les digo, repiten de este lado, y la gente de este lado siempre hablan y gritan con más libertad, y los de este lado siempre allá se me quedaban más quietos, y hasta que empecé a pelear, a luchar con ellos, pues las cosas se emparejaron. ¿Cómo es el tema para la predicación de hoy? Pero hoy se está mejorando un poco ya aquí, un poquito. Vamos a ver solo con ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema para hoy? Y yo a los que están ahí a mi derecha hasta los veo un poquito más débiles, más así, pero hombre, están en lo que están. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema? Que no se le olvide esto, alrededor de eso es que voy a hablar. Principios bíblicos, no psicológicos, no como el pastor piensa, principios bíblicos para recibir milagros interiores. Y los principios bíblicos escritos en la palabra de Dios para recibir milagros interiores son 4.
Cuando menos bajo mi punto de vista. Otro puede agregarle o quizá quitarle. Para mí son 4. Fe, obediencia, confesión y acción. 4. Fe, obediencia, confesión y acción. ¿Quieren repetirlo? Uno ya sabe que las cosas que repite se le pueden quedar un poco. Esa es una regla de educación. Vamos a ver, ¿cuáles son los principios bíblicos para poder ver milagros interiores? Hoy no estamos hablando, para ver milagros, usted va y levanta un cojo. No estamos hablando de eso. Y ve un ciego y hace que no. De nada sirve que el ciego vea y usted se va para el infierno. No, estamos viendo cómo realizar milagros aquí adentro. Milagros en el interior, y he dicho que para mí los principios bíblicos para recibir milagros interiores son 4. Vamos a ver cuáles son. Fe, obediencia, confesión y acción. Los principios son sencillos, vamos a ver si los entendemos. Fe, ¿qué es fe? Y estoy hablando, repito, de la fe renovada. No de la fe con la que venimos, la fe atrofiada y con la que uno nace y crece en el mundo. Fe es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Esa es fe, esa fe renovada. Es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Cuando usted ha orado, ha pedido algo de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, y sigue desesperado, no tiene fe renovada. Porque la fe renovada es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Para que vayamos quedando claros de que ya dije que uno de los principios bíblicos para ver milagros en el interior es fe. El otro es obediencia. Estamos despiertitos todos. Obediencia. ¿Y qué es? Es hacer lo que Dios en su palabra ordena que se haga. Es hacer. La obediencia no tiene, es que yo sé y que yo leo este versículo. No. Obediencia es hacer lo que Dios ordena en su palabra que se haga. Eso se llama obediencia. Obediencia. ¿Qué es confesión? No estoy hablando de la confesión que tradicionalmente se hace en la iglesia católica. No. Confesión es decir con la boca lo que se cree y se espera que suceda. Lo confieso. Lo digo con la boca. Lo que yo creo que va a pasar, lo digo, lo confieso. Yo sé lo que la palabra de Dios dice. Yo eso lo creo y porque lo creo lo confieso. Estamos hablando del tercer principio bíblico para ver milagros interiores. Y el último pudiera ser que es el más sencillo y el más fácil, y puede ser que es el más complicado. Es acción. ¿Qué es acción? ¿Qué es acción? Es hacer lo que ya he confesado. Es hacer lo que ya he confesado. Los 4 principios bíblicos. ¿Cuántos conocen algo sobre el origen de la historia de la aviación? ¿Cuántos han leído algo? No me diga que no saben cómo se origina esta idea de la aviación. ¿Han leído? ¿Cómo se originó? El primer avión era un 700, no sé cuál es la numeración de esos aviones. Ese fue el primer avión. Así nació la idea, la historia de la aviación. ¿Qué saben de eso? Es curioso cómo el hombre observando cómo volaban las aves. Fíjense que el principio de la aviación está en las aves. Viendo cómo las aves volaban, el hombre que tiene la imagen de Dios, aunque sea atrofiada, pensó, hay que hacer un instrumento para que la gente pueda volar. Y los primeros no pensaban en llevar más gente, sino con solo que ellos pudieran volar. Y se ponían una cosa en cada mano,
se subían a una parte alta, a un árbol alto, y de ahí se lanzaban, meneaban, si eran hojas de coco o lo que fuera, y allí hacían, se movían. ¿Y saben ustedes qué pasaba? Que iba a caer allá, por adelante. ¡Paz! Pero viendo otro, no, vamos a hacer que lo que ponemos en las manos sea más duro, que aguante. Y observaban las aves, y ahora iban a hacer algo para ver si los primeros. Fíjense que hay uno de ellos, de los inventores de la aviación en su origen, que se mata porque después de unos 20 y tantos metros de altura, se perdió el equilibrio y todo, y se mató. ¿Sabe qué pasó? Bueno, no a él lo enterraron, pero ¿qué pasó con otros que lo observaban? Que empezaron a hacer otros, hasta que hoy podemos estar pensando en que la aviación está llegando a sus niveles más altos. Pero así empezó teniendo fe, era material, así, teniendo fe, teniendo obediencia, lo vamos a hacer, lo voy a hacer, y luego acción, hasta que se inventó. Es linda la historia de la aviación. Estuve releyéndola hoy con ocasión de esta predicación. A veces me da vergüenza delante del Espíritu Santo, lo digo en verdad, que los principios de la fe atrofiada que tiene el inconverso pueden ser más practicables que los principios de la fe renovada, en los que no hay seguridad de su cumplimiento. No sé si me expliqué. Me da vergüenza, dije, que la gente que tiene la fe atrofiada, porque uno en el mundo tiene fe, pero esa fe la atrofió el pecado original. La gente tiene fe, y me da vergüenza que muchas veces esa fe es más agresiva. Alguien dice, yo voy a poner un negocio, y este negocio, y se pone a hacer el negocio, y el resultado es que tiene éxito con su negocio. Esa todavía es fea, porque la fe atrofiada, esa fe es egoísta, porque solo se quiere, es materialista. ¿Qué otra cosa les he enseñado que es la fe atrofiada? La fe con la que venimos al Evangelio. Y lamentablemente el problema grave es que el recién convertido viene al Evangelio, no se le explica que la fe tiene que ser renovada por el Espíritu y por la palabra, y él quiere hacer las cosas con fe, pero la fe atrofiada, ¿qué trae? No, al venir al Evangelio hay que dejar esa fe y hay que renovar la fe en la fe establecida en la palabra de Dios. Y a mí, repito, me da vergüenza cómo la gente puede tener más fe para las cosas materiales que los evangélicos tener fe para haber realizado milagros en nuestro interior. ¿Me van siguiendo hasta donde voy? He ido siendo un poco claro en lo que voy diciendo. Veamos ahora los principios bíblicos para renovar la fe, porque lo primero es renovar la fe. Y estamos diciendo que en esos principios bíblicos, uno de ellos, el primero de ellos, ¿cuál es? Por favor, la fe. La fe. Pero esa no es la fe que traemos del mundo. Esa fe debe ser renovada. Y el que renueva la fe es el Espíritu a través de la palabra de Dios. Entonces veamos algo sobre la fe. ¿Qué dijimos? Y lo dije hace un momento. ¿Qué dijimos que son los principios bíblicos para recibir milagros? Los principios bíblicos: fe, obediencia, confesión, acción. Fe, obediencia, confesión y acción. Correcto, los hemos dicho bien. Estos mismos principios bíblicos son los mismos para recibir el milagro de la renovación de la fe. Hoy vamos a hablar cómo renovar la fe. No, la fe que traíamos hay que dejarla. La fe del evangélico está basada en la palabra de Dios. Es una cosa complicada. En principio, se debe de aceptar que el pecado original afectó, atrofió la fe que Dios había colocado en el ser humano. El pecado atrofió la fe, y por eso ya dije que la fe atrofiada
es egoísta, es materialista y no sé qué otra ista más tiene. Fe lo capacita para creer en Dios y creerle a Dios exclusivamente. Esta fe que necesitamos que se renueve nos capacita para creer en Dios, solo en Dios. No en la Virgen, no en San José, no, en Dios. Y creerle a Dios, lo que Él dice para mí es verdad. Nosotros manejamos aquí en la congregación un principio que dice, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ay, cuán lindo sería que eso fuera cierto, pero nosotros solo lo decimos filosóficamente. No lo vemos en la práctica. Si la Biblia lo dice, pero no, la Biblia dice una cosa y nosotros no la creemos. Por ese atrofiamiento que produjo el pecado, el ser humano le pone fe a todo, especialmente para cosas personales y para cosas materiales. Esa fe es politeísta, es egoísta, es materialista. Hoy ya mencioné otra ista. Politeísta quiere decir que cree en todo. Es horrible, como, repito, me da vergüenza delante del Espíritu Santo. Yo no puedo creer en Él como cree otra gente. Hay una persona, un hombre que va a ir por el monte, una montaña, y ve un árbol y se le queda viendo fijamente a una rama del árbol que está un poco dañada, y él empieza a acercarse y empieza a distinguir que la rama esa tiene como ojos y tiene como carita, y dice, esa rama de jocote es un santo, y voy a venir aquí a pedirle a ese santo. Y lo más grave es que algunas veces la gente recibe los milagros. Me voy explicando. Esa fe atrofiada se pone en todo, y lamentablemente aquí es donde tenemos un gran error. Muchos de los hermanos que son nuestros hermanos en la fe han venido y por descuido del pastor o falta de interés en la persona, no ha sido, su fe no ha sido restaurada, no ha sido renovada de acuerdo a la palabra de Dios, y él sigue creyendo como se cree allá en el mundo, y la fe del evangelio es otra. Al venir al evangelio, esa fe atrofiada debe de ser regenerada, debe de ser renovada. ¿Y cuáles son los principios a seguir para que la fe se renueve? Esos mismos principios, los mismos principios. Ahora ya no, porque estamos renovando la fe, ya no podemos hablar de la fe, sino podemos hablar de obediencia, confesión y acción, para que la fe suya y mía sea renovada. Veamos, aplicando a este aspecto de renovar la fe, veamos la obediencia. Los principios son los mismos, dije. Para renovar la fe, lo primero que se necesita es obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. No tengo muchas citas bíblicas, así que lo voy a esperar hasta que encuentren esa cita y lo confirmen ustedes mismos. Dije, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Los estoy esperando un momento nomás. Dice la palabra. Así que la fe, oiga bien, así que la fe es por él. Fíjate que la fe del mundo entra por los ojos. La fe atrofiada quiere ver primero para creer. Pero la fe renovada entra por el oír la palabra de Dios. Porque la que debe de cambiar aquella fe atrofiada y renovar esa fe es el Espíritu, pero el Espíritu lo hace a través de la palabra de Dios. Usted tiene que oír, si usted quiere renovar su fe, regenerar su fe, tener la nueva fe, usted debe de oír la palabra de Dios. Debe estar atento a oír la predicación, debe de leer la palabra de Dios. La fe se tiene que poner en Dios o en las personas que lo integran, nada más. En Dios o en las personas que lo integran. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar. Pero estamos hablando de esta nueva fe,
de la fe renovada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que renovar la fe, no hay de otra. Hoy veamos la confesión, siempre en la renovación de la fe. Vamos a ver la confesión. ¿Qué dijimos que era confesión? Confesar con la boca, decir con la boca lo que yo creo, lo que yo sé, en este caso de Dios. Estamos hablando de la renovación de la fe y ya dijimos que para que se renueve la fe tiene que haber obediencia en lo que la palabra de Dios dice, y eso que la palabra de Dios dice lo voy a confesar con mi boca. Para no entrar en más detalles, vamos a entrar a la acción sobre la confesión. Vamos a unir las dos cosas. Estoy hablando de renovar la fe. Estoy hablando de que son los mismos principios, porque la fe es un milagro que debe de realizarse en su interior. La fe renovada suya no es la fe de su marido, de su papá, de su mamá, de su hijo, es su fe. Es la fe suya. ¿Cómo sería la acción de confesar? ¿Cómo sería la acción de confesar? Yo le estoy pidiendo que tenga acción, pero que confiese. ¿Qué es? ¿Cómo sería? Yo hablo, estoy entrando en la acción, voy a decir, voy a hablar, pero voy a confesar lo que yo creo en Dios. Porque la que se está renovando es mi fe, es mi fe. Y si algo, hermanos, necesitamos como pueblo de Dios es renovar la fe. ¿Sabe que la mayoría de nosotros sufrimos porque no tenemos fe renovada? ¿Qué dijimos que fe? Creer en Dios, creerle a Dios, y después de esas dos cosas, ¿qué hacer? Me quedo seguro y confiado. ¿Tenemos eso nosotros? No. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se ha renovado. Yo decía ayer en Texas, si uno, no solo las hermanas, todos, si uno va donde el médico, y el médico, y ellos son especialistas para hablar así muy, le dice, mire, no le dicen ni lo siente, sino que viendo los papeles le dice, usted tiene una enfermedad terminal. Usted tiene un cáncer, y le mencionan los cánceres donde no tienen mucha esperanza de vida. Y entonces, ¿qué le pasa a uno cuando le dan esa noticia? ¿Qué le pasa a uno? Uno siente que todo se ha terminado. Uno sale a la calle y encuentra un poste del servicio eléctrico y se pone a decirle, poste, me voy a morir. Y ya lo da por hecho que se va a morir. ¿Sabe lo que indica? Es que nuestra fe no está renovada. Porque si estuviera renovada, la primera cosa, yo diría, pensaría, usted no tiene la última palabra. La última palabra la tiene mi Dios. Y Él sabe si ya voy a morir o no voy a morir. La primera cosa. La otra es que yo diría, bueno, si llegó el momento en el que el Señor me va a llevar, ¿qué es la muerte para un hijo de Dios? Pero ¿quién piensa a la hora que le van a decir que es ganancia? Oh, ay. Porque no tenemos fe. Y deberíamos de anhelar que ese milagro se realice. Y lo que necesitamos es obediencia, confesión y acción. Yo lo creo. Y no importa lo que el médico me dijo, yo lo creo. Y si me voy, porque uno no tiene que ser necio, tiene que ser entendido. No, es que yo no me muero. ¿Quién dice que no se va a morir si usted es de la muerte? Pero lo acepto porque está establecido a todos los seres humanos que esa es la belleza, la sabiduría de la muerte, que no hay nadie que se le salve. Se va a morir el rico, se va a morir el pobre, se va a morir el inteligente, se va a morir el dundo, se va a morir. ¿Quién no se va a morir? Y lo acepto.
Eso lo produce la fe renovada. Y aquí es donde los mensajes son exclusivamente para la iglesia, para el pueblo de Dios, porque es en el pueblo de Dios donde hay esa deficiencia. Los evangélicos no tenemos fe, perdone la generalidad, la mayoría de evangélicos no tenemos fe renovada. Y hoy estamos aquí para permitir al Espíritu Santo que haga eso. Los principios bíblicos para recibir el nuevo nacimiento. Vamos a hablar de otro milagro ahora. Ya hablamos de la renovación de la fe. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben qué es nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben qué es? ¿Cuántos me lo pueden decir así rapidito? ¿Qué es nuevo nacimiento? Cambio de vida. ¿Qué otra palabra? Para llegar al punto, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la fe renovada. Y hoy lo vamos a hacer con el nuevo nacimiento. Pregunto, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo? Fíjense qué cosas, hermanos, más raras. La mayoría de nosotros parece que no sabemos qué es nuevo nacimiento y lo andamos diciendo a cada rato. Le pregunto, ¿cuántos creen que si se murieran hoy van para el reino de los cielos? O lo pregunto de otra manera, ¿cuántos creen que si hoy fuera el rapto de la iglesia se van con el Señor? Levante la mano los que creen que puede pasar eso, por favor, le tengan seguridad. Hay una hermana allá que está con seguridad. La mayoría quisieron, pero se la bajaron la mano porque dijeron, no, aquí está este que sabe que yo no estoy viviendo la vida nueva y por eso mejor me meto la mano, no hablo nada. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque fíjense que la Biblia dice que el que no naciere de nuevo, no es cierto que va para el reino de Dios, no es cierto. Aunque sea pastor, aunque sea diácono, aunque sea diaconisa, aunque sea lo que sea, no es cierto. Porque el principio básico para ir al cielo es el nuevo nacimiento. Y esa es la fe de un evangélico, nuevo nacimiento. Como ya tengo mi fe renovada, me será más fácil activar mi fe para el nuevo nacimiento. Así que ya es más fácil. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo se define bíblica y teológicamente el nuevo nacimiento? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define bíblicamente y teológicamente el nuevo nacimiento? Lo voy a decir yo porque no quiero que les caiga un derrame queriendo recordar lo que alguna vez en sus vidas oyeron. ¿Cómo se define? Como un milagro, no lo puede hacer el hombre, como un milagro del Espíritu Santo realizado en el interior del pecador arrepentido, por medio del cual la persona entra a un nuevo estilo de vida. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo habló sobre el nuevo nacimiento, lo habló con un hombre muy entendido, un sabio, Nicodemo. Y le dijo el Señor, si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. Y él dijo, ¿cómo será esto? Necesito entrar en el vientre de mi madre y volver. Le dijo, no, parece que sabes mucho y no sabes nada. Esta es obra del Espíritu Santo, le dijo. El que va a hacerte que nazcas de nuevo en el mismo cuerpo viejo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es un milagro que realiza el Espíritu Santo. Después de ese milagro que Él realiza aquí en el interior y solo lo sabe el Espíritu y la persona, las cosas cambian. El pecador empieza a vivir una vida diferente. Aquí están las cosas pesadas. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que el milagro del nuevo nacimiento ya se realizó? ¿Para qué hago esas preguntas? No debería de hacer esas preguntas. Pero si les pregunto, ¿cuántos van para el cielo? ¿Qué dicen? El nuevo nacimiento. El milagro se puede realizar en cualquier persona sin ninguna distinción. El milagro del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo lo puede hacer en cualquier persona. Y miren, hermanos, les aseguro que donde sucede el milagro del nuevo nacimiento es maravilloso lo que pasa. Yo era pastor en Templo Betel, estoy hablando de 30 y más años atrás.
Y en uno de los cultos llegó un muchacho visiblemente drogo o endrogado. Y entró y estuvo ahí. Y después de la predicación, no me acuerdo si hubo llamamiento, pero él dijo que quería pasar al frente porque él quería recibir a Cristo, como nosotros normalmente decimos. Y oramos por él. Ahí, el hombre tirado de rodillas. Ya dije que visiblemente endrogado. ¿Y sabes lo que pasó en aquel mismo instante? Que el Espíritu Santo hizo que naciera otro hombre en el bolo ese. En el viejo hombre, un nuevo hombre. Cuando terminamos de orar, se levantó el hombre y ya no estaba drogo. No estaba ya drogo. Y salió de regreso a casa. Fue a su familia, él andaba endrogado, la familia no quería nada, y fue a presentarse a la familia, a contarle lo que él había pasado, y de allí inicia una nueva vida. Es un milagro del Espíritu. Ahora, ¿cómo hacer para que eso suceda? El proceso es el mismo. El proceso es el mismo. El primer paso es fe renovada. El primer paso es fe. ¿Qué fe renovada? Creer en Dios, creerle a Dios. Si Él lo dice, yo lo creo. Si en la Biblia está que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, yo lo creo. Y lo más seguro es que va a pasar el milagro. Yo quisiera que esta hora aquí, después de la predicación, probaran algunos. Hacerlo con fe renovada y venir a esperar que el milagro suceda. Yo sé que va a suceder. ¿Cuánto creen que puede suceder el milagro del nuevo nacimiento? Un nuevo hombre en un viejo hombre, una nueva mujer en una vieja mujer, pero pensando y creyendo y actuando diferente, porque el Espíritu Santo produce el milagro. El proceso es el mismo, fe renovada. La otra cosa es obediencia. Obediencia. ¿Qué dijimos que es obediencia? Obedecer lo que Dios dice, seguro. Confesión y acción, hablando de las cuatro cosas, pero ya medio hemos hablado de la fe. Recibir el nuevo nacimiento es un asunto de fe. Amén. Porque no hay necesidad que usted sienta nada, ni que tiemble ni nada. Es de creer. Es de fe. Yo he estado confrontado con esto que predico ahora. El recibir el nuevo nacimiento es un asunto de fe. Y una vez más, ¿qué dijimos que fe? Creer en Dios, creerle a Dios y quedarse. Si Él lo dijo, ¿qué hago yo? Creerlo, creer en Dios. Teóricamente manejamos un principio que dice, si la Biblia lo dice, yo lo creo, ya lo habíamos dicho anteriormente. Por eso que yo creo, por la fe, ¿qué más debo de hacer? ¿Qué más debo de hacer? Yo ahora tengo la fe renovada, ¿qué lo hace? Y yo creo en lo que la Biblia dice, ¿qué más debo de hacer? Obedecer lo que la Biblia dice. Por favor, vaya, yo voy a ir despacito para que me sigan. Obedecer lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia sobre el nuevo nacimiento y que yo debo de obedecer? ¿Qué dice la Biblia? Que es el Espíritu Santo el que hace el milagro en el interior de la persona. Eso dice la Biblia. Ya lo vimos. Dice San Juan capítulo 3 versículo 5. San Juan capítulo 3 versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que hace el milagro es el Espíritu. Yo voy a obedecer lo que su palabra dice. Y con eso que ya he obedecido, ¿qué más debo de hacer? Confesar. ¿Qué es confesar? Decir con la boca. Confesar con mi boca que yo creo que ya recibí el nuevo. Alguien, si lo oye a usted, pudiera decir que loco ese, porque usted, si usted está creyendo y me va siguiendo, usted va a decir en un momento cuando estemos aquí para orar: Señor, yo creo
Espíritu Santo, yo creo que usted puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Yo lo creo y obedezco lo que su palabra dice, y ahora yo confieso que estoy recibiendo el nuevo nacimiento y por eso lo digo. Alguien va a decir, este está loco, pero lo más seguro es que el Espíritu Santo en ese momento está haciendo su obra. Así son los asuntos de fe. Y finalmente, ¿qué debo de hacer? Accionar, sentir, actuar. Y lo más seguro es que el milagro va a suceder. Estoy revisando cómo estoy con el tiempo y he dejado esta meditación. Hasta aquí va a continuar este mensaje, porque hay otros asuntos que deben de ser realizados en el interior, otros milagros que deben de ser realizados en el interior de la persona. Hoy, después de haber oído esta manera sencilla de los principios bíblicos para ver milagros en el interior, hacemos una pequeña, breve recapitulación de esta última parte, porque es la parte interesante. No se puede negar que el asunto de fe también es importante, pero me confronto con la idea de que muchos venimos al Evangelio y lamentablemente por culpa, en el caso de Centro Cristiano, por culpa mía, en el caso de los que se congregan en otra parte, por falta de obediencia, y por culpa suya también, porque usted no ha venido con el hambre, con la necesidad que debería de venir, porque en eso debemos de aceptar que cometemos una gran cantidad de errores. Cuando usted vino al Evangelio, ¿para qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? Sea honesto al hablar y al pensar. ¿Por qué vino? ¿Por qué hemos venido al Evangelio? Venimos con el deseo, con la intención de que el Espíritu Santo renovara la fe. Ni tan siquiera sabíamos de eso. ¿Por qué vinimos? Venimos equivocados. Venimos para recibir el perdón de los pecados tampoco. ¿Sabe por qué la mayoría venimos al Evangelio? Para recibir un favor. Estaba enfermo, tenía un problema. Es una cosa horrible. Cuando uno se pelea con la señora o viceversa, uno en la desesperación busca a Dios. No sé por qué. Cuando uno se peleó con la señora, uno le entra una aflicción. Usted no sabe lo que estoy diciendo, pero lo va a aprender un día. Una aflicción, una desesperación. Y esa desesperación hace un montón de cosas. La mejor que uno puede hacer, voy a ir a una iglesia evangélica. Y uno entra por el templo, por la puerta, y pasa adentro y escucha el mensaje, y el predicador dice, no se preocupe, usted tiene problemas. ¿Cuántos han venido con problemas? Y yo, sí, hombre, yo vengo con un gran problema. No se preocupe, aquí los problemas se desaparecen, todos los problemas, y en este momento usted va y uno pasa, pero uno estando ahí, uno no está pensando, Señor, perdóneme, he sido malo, pero ahora vengo anhelando empezar mi vida. No, uno está pensando, Señor, que ésta me perdone por lo que yo le he hecho. Señor, está pensando en otra cosa. A Dios gracias, algunas veces las cosas se remiendan y uno se queda unos días ahí, pero como decía antes mi abuela, el que por carne vino, por carne se va, porque no vino por lo que debería haber venido. Él debió haber venido por el perdón de sus pecados, por la salvación de su alma, por el nuevo nacimiento, por renovar la fe. Por eso debió haber venido, pero ¿quién viene por eso? Pero hoy estamos aquí sin importar el tiempo. Yo estoy reflexionando con mi propia vida. ¿Ha sucedido en mí el nuevo nacimiento? Yo creería que sí. Pero si puede haber una renovación de eso, yo quiero una renovación de eso. Y lo mismo le pido a usted. Yo tengo aflicción porque no suceda en nosotros las cosas que deberían, en nuestro interior, las cosas que deberían suceder. Y estamos más interesados por las cosas exteriores que por las interiores. Y esas son las que más valen. Hoy hemos hablado del nuevo nacimiento. Examine su corazón. ¿El Espíritu Santo ya hizo ese milagro en usted?
las cosas viejas pasaron y he aquí las cosas son nuevas. Usted por dentro siente un gran pesar cuando usted ha cometido un error y ha ofendido a Dios. Siente eso, es buena señal. ¿Te siente pesar cuando ha ofendido, ha hecho algo malo? Es buena señal, sucedió el nuevo nacimiento. Usted tiene un deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, es buena señal, ya sucedió el nuevo nacimiento. Pero si por el contrario su corazón está allá afuera, en el mundo, y le gustan las cosas del mundo, se desespera por las cosas del mundo, no ha habido el milagro todavía no ha sucedido. ¿Y cómo sucede el milagro del nuevo nacimiento? ¿Cómo sucede? Las 4 cosas, veámoslas. Por la fe renovada, esa fe. Obediencia a la palabra de Dios. Confesión. Yo voy a decir ahora que quiero nacer de nuevo, o que creo en ese nuevo nacimiento, y voy a actuar como que ya nací de nuevo. Ese asunto de actuar es importante, hermanos. Al salir de acá, aunque el pie derecho lo quiera llevar para otro lado, maneje ese pie derecho y usted va para su casa. Amén. ¿Cuánto les ha pasado que después de salir del culto le dan ganas de irse para otro lado, donde no debería de ir? Y ya no más, porque yo ya soy nueva criatura, ya nací de nuevo. ¿Quieren ponerse en pies, por favor?